¿Alguna vez te has preguntado por qué, cuando estás rodeado de gente, sientes que no encajas, como si hablar fuese una pérdida de tiempo y las conversaciones fueran un teatro mal ensayado? ¿Te has dado cuenta de que, aunque los demás sonrían y jueguen a ser sociables, algo en tu interior susurra que estás en otro nivel, que ves lo que ellos no pueden ver? No es arrogancia, es una sensación extraña, casi perturbadora, como si vivieras en una frecuencia distinta, demasiado aguda para oídos mediocres. Tal vez llevas años pensando que eres antisocial, que tienes un defecto, que eres el raro del grupo. Pero déjame preguntarte algo incómodo. ¿Y si lo que llamas rareza no es otra cosa que superioridad intelectual? ¿Y si la razón por la que no soportas conversaciones superficiales es porque tu mente está construida para profundizar, para desmenuzar lo que los demás apenas rozan? ¿Qué pasaría si el problema nunca fuiste tú, sino el ruido que te rodea? Mira a tu alrededor. La mayoría habla por hablar, ríe por costumbre, repite frases que escuchó en algún lugar sin detenerse a pensar si tienen sentido. Tú lo sabes. Lo sientes en cada segundo de silencio incómodo, en cada mirada perdida. No es que no quieras pertenecer, es que tu mente rechaza lo banal como el cuerpo rechaza un veneno. Y claro, duele. Duele porque te hace parecer distante, inaccesible, aislado. Pero la verdad es otra. No eres antisocial, eres demasiado consciente, demasiado lúcido para jugar al mismo juego infantil que juegan todos los días. No lo admitirán jamás, pero tu presencia incomoda porque reflejas todo lo que ellos no quieren aceptar de sí mismos. La superficialidad, la mediocridad, la cobardía de enfrentarse a preguntas reales. Tú incomodas porque no sigues el guión, y el mundo no perdona a quien no se ajusta a su teatro. Prefieren señalarte, etiquetarte, apartarte, antes que admitir que tu silencio tiene más sentido que todas sus palabras juntas. Pero aquí está lo que te prometo. Si te quedas conmigo hasta el final de este vídeo, vas a entender por qué no eres antisocial. Porque tu aparente aislamiento es en realidad un signo de inteligencia superior. Y lo más importante, vas a descubrir cómo usar esa ventaja en un mundo que se empeña en hacerte sentir como si fueras un error. Cuando termines de escuchar, tendrás la respuesta que llevas tanto tiempo buscando, la confirmación de que no estás roto, sino adelantado. La gente confunde el silencio con vacío, pero en tu caso, el silencio es una trampa, una estrategia. No hablas porque estás analizando, porque cada palabra que otros sueltan sin pensar, tú la descifras como si fueran códigos ocultos. Y ese hábito, esa capacidad de leer entre líneas, es lo que convierte cualquier sala en un laboratorio donde tú eres el único científico despierto. Ellos piensan que te aíslas, pero lo que en realidad haces es observar. Y observar, en un mundo de bocas abiertas y oídos cerrados, es un superpoder que aterra a quienes no soportan mirarse en el espejo de tu lucidez. La verdad es que tu mente no soporta las máscaras. Detecta incoherencias, capta microgestos, se adelanta a lo que otros ni siquiera han dicho todavía. Por eso la mayoría te evita, porque sienten que no pueden esconder nada. Y aunque no lo digas, lo saben. Tu mirada los desnuda. Aquí está el secreto que nadie admite en voz alta. Cuanto más inteligente eres, más solitario te vuelves, porque cada capa de conciencia que desarrollas te distancia de la masa. La multitud se mueve al ritmo de las apariencias. Tú caminas al compás de tus propios pensamientos, y aquí entra en juego algo aún más perturbador. La incomodidad que provocas no es solo social, es existencial, porque cuando alguien se topa con alguien que ve demasiado, que cuestiona demasiado, se siente amenazado en su propia identidad.
Tus silencios obligan a los demás a escuchar su propio eco, y eso los aterra. Por eso te etiquetan como antisocial. Es más fácil pintarte como el raro que admitir que tú funcionas en un nivel que ellos jamás alcanzarán. Es un mecanismo de defensa. Y mientras ellos se protegen con etiquetas, tú sigues avanzando en un terreno mental que pocos pisan. Piensa en esto. La gente teme a los genios, pero los teme en silencio. Nunca lo admitirán en público. Lo maquillarán con bromas, con críticas veladas, con desprecio disfrazado. Pero en el fondo lo saben. Tu capacidad de pensar más allá los convierte en secundarios de su propia historia. Y aunque te lo nieguen, aunque se rían, aunque intenten reducirte a un cliché, la realidad es que su incomodidad es la mejor prueba de tu diferencia. Ahora escucha con atención, porque aquí está la parte que muy pocos comprenden. Lo que te aleja de la masa no es solo tu intelecto, sino la forma en la que gestionas la soledad. La mayoría huye del silencio porque teme quedarse a solas con su mente. Tu número. Tú lo soportas, incluso lo disfrutas. Y esa resistencia, esa capacidad de convivir con tus pensamientos sin necesitar ruido externo, es lo que separa a los que imitan de los que crean. Y si ahora mismo te preguntas qué hacer con todo esto, la respuesta es brutal. Aprender a usar la incomodidad que causas como un arma. No suavizarte, no disimular, no intentar encajar. Al contrario, aceptar que la distancia que sientes con el resto no es un obstáculo, es tu ventaja. Porque mientras ellos mendigan aprobación y buscan refugio en conversaciones huecas, tú ya estás construyendo dentro de ti una fortaleza que nadie puede derribar. Lo curioso es que esa misma soledad que todos evitan, en tu caso se convierte en la fuente más poderosa de energía mental. Mientras ellos buscan distraerse para no pensar, tú profundizas hasta niveles que les resultarían insoportables. Y aquí está la paradoja. Cuanto más tiempo pasas en silencio, más ruido logras descifrar del mundo. Mientras otros se pierden en discusiones triviales, tú aprendes a leer las verdaderas dinámicas que gobiernan a las personas. Entiendes lo que realmente mueve sus decisiones, sus miedos y sus deseos. Esa lucidez, aunque a veces parezca un castigo, en realidad es un privilegio reservado a unos pocos. Lo que te diferencia no es solo lo que piensas, sino lo que eres capaz de ver en los demás. La gente actúa como si fueran marionetas, convencidos de que sus acciones son libres, cuando en realidad están esclavizados por la necesidad constante de validación. Cada risa, cada opinión, cada gesto, es un intento desesperado por ser aceptados. Tú, en cambio, puedes detectar esas cadenas invisibles con una facilidad inquietante. Y esa es la razón por la que, aunque no digas una sola palabra, tu sola presencia incomoda, porque representas la libertad que ellos nunca se atreven a tener. Aquí surge algo fascinante. El aislamiento que tanto te señalan como un defecto es, en verdad, la consecuencia de ver demasiado. No puedes sumergirte en charlas banales porque tu mente te lo impide, porque percibes con una claridad brutal que ese intercambio no aporta nada. Ellos buscan distracción, tú buscas significado. Ellos huyen de su vacío interior, tú lo habitas y lo exploras, y es precisamente ese viaje hacia adentro lo que te da un poder que nunca podrán comprender. Te voy a revelar una verdad incómoda. La inteligencia no es un don amable, es una carga. No porque te haga sufrir, sino porque te obliga a ver lo que los demás prefieren ignorar. Te obliga a percibir la hipocresía en los gestos más pequeños, la falsedad en las palabras más dulces, la cobardía en las decisiones que todos llaman prudencia. Y cuando eres consciente de todo esto,
Es imposible regresar al teatro social sin sentir que estás interpretando un papel absurdo. Por eso eliges el silencio. Por eso prefieres observar desde la distancia, no porque odies a la gente, sino porque no soportas la mentira en la que insisten vivir. ¿Y sabes qué es lo más aterrador para ellos? Que tu mirada no necesita palabras para exponerlos. Mientras ellos se pierden en justificaciones interminables, tú ya has visto la raíz del problema. Mientras ellos se rodean de ruido para tapar sus inseguridades, tú ya has descifrado el origen de su miedo. Esa claridad no solo te aísla, también te convierte en un espejo que nadie quiere sostener. Porque mirarte, aunque sea de reojo, es admitir que todo lo que fingen ser no es más que una fachada a punto de derrumbarse. Ahora bien, piensa en esto. Cada vez que eliges estar solo, no te estás alejando del mundo, te estás fortaleciendo. Cada instante de soledad se convierte en un entrenamiento que te hace más resistente que cualquiera de ellos. Mientras otros dependen de la aprobación constante para no derrumbarse, tú te acostumbras a sostenerte con tus propios pensamientos. Esa independencia psicológica es el verdadero núcleo de tu poder. Porque el día que decidas entrar en el juego social, no lo harás desde la necesidad, sino desde la elección. Y quien no depende, manda. Quien no necesita, controla. Lo que nunca te dijeron es que la inteligencia superior no busca ser comprendida, busca ser utilizada. Tu capacidad de detectar lo falso, de identificar lo débil, de leer lo invisible, no está ahí para marginarte, está ahí para darte ventaja. No eres antisocial. Eres un estratega en un tablero lleno de jugadores que ni siquiera entienden las reglas. Y cuando aprendas a mover tus piezas en silencio, descubrirás que el aislamiento no fue nunca un castigo, sino la antesala de tu poder real. Porque al final, el mundo está diseñado para los que saben resistir en soledad. La multitud se desgasta intentando encajar, pero los que saben mantenerse firmes. En su singularidad son los que terminan dictando las normas, y esa, aunque aún no lo hayas asimilado, es tu posición natural. Lo más inquietante de todo esto es que, aunque no lo digas en voz alta, ya has notado que tu mente funciona con una lógica distinta. Mientras los demás buscan compañía para no enfrentarse a su propio vacío, tú utilizas la soledad como un laboratorio secreto. Allí, en ese silencio que para otros es insoportable, tu cabeza empieza a hilar conexiones que nadie más ve. Ideas, patrones, verdades ocultas. Es como si tu cerebro se moviera en un plano paralelo donde los detalles más insignificantes revelan significados profundos. Y claro, cuando regresas a la superficie y te mezclas con los demás, notas el contraste. Ellos hablan de cosas pequeñas. Tú piensas en estructuras completas. Ellos se entretienen. Tú desentrañas. Ese contraste es el que alimenta la incomodidad. No es que no sepas socializar, es que no soportas rebajar tu mente para encajar en un espacio reducido. Es como si tuvieras alas y te obligaran a arrastrarte en el suelo. Y aquí está lo verdaderamente interesante. Esa distancia que se genera no significa aislamiento absoluto, significa que te conviertes en un observador privilegiado. Mientras ellos luchan por encajar en dinámicas superficiales, tú aprendes a ver cómo se mueve la masa, cómo se comporta el rebaño, y en ese conocimiento se esconde un secreto poderoso. Entender cómo actúa la mayoría te convierte en alguien imposible de manipular. Detente un segundo y piensa. ¿Cuántas veces has sentido que podías predecir el final de una conversación antes de que llegara? ¿Cuántas veces has intuido lo que alguien iba a decir incluso antes de que abriera la boca? Eso no es casualidad. Esa es tu mente trabajando a un nivel más profundo,
analizando patrones que los demás ni siquiera perciben. Lo llaman intuición, pero la verdad es que es inteligencia aplicada al detalle. Una inteligencia que se entrena en silencio, lejos del ruido, y que convierte cada interacción en un mapa que solo tú puedes leer. Y lo más perturbador de todo es que este poder, que muchos confunden con frialdad, en realidad te da una ventaja enorme. Porque mientras los demás dependen de señales externas para sentirse seguros, tú ya tienes claro lo que está pasando en el trasfondo. No necesitas aprobación, no necesitas que te guíen, no necesitas validación. Tienes un radar interno que se activa cada vez que entras en contacto con el mundo. Y ese radar te hace libre. Lo que no te dicen es que la auténtica libertad no es tener más amigos ni recibir más aplausos, sino estar tan seguro de tu visión que no dependes de nadie para sostenerte. Eso es lo que la mayoría no soporta, tu independencia psicológica, porque su sistema entero se basa en una cadena de dependencias: aprobación, validación, aceptación. Y cuando aparece alguien que no juega con esas reglas, sienten que el sistema entero se tambalea. Por eso te etiquetan como antisocial, porque no encajas en la narrativa de la necesidad colectiva. Pero lo que no saben es que esa etiqueta, lejos de ser un insulto, es una confesión. Una confesión de que no saben cómo clasificarte, de que tu manera de ser no cabe en las categorías limitadas que utilizan para entender el mundo. Y en ese error, en ese malentendido, se esconde tu verdadera fuerza, la capacidad de moverte fuera del radar, de actuar sin que nadie pueda anticipar tu siguiente paso. Lo más fascinante de todo es que esa misma incomodidad que provocas se convierte en un filtro natural. Porque quien logra acercarse a ti, quien soporta tu silencio, quien no se asusta de tu mirada, demuestra que tiene la fuerza necesaria para estar en tu órbita. Es un proceso selectivo brutal, pero necesario. Solo quienes vibran en una frecuencia similar logran quedarse. Y esos pocos, cuando aparecen, son relaciones auténticas, profundas, reales. El resto son simples ruidos de fondo. Y aquí está la conclusión que empieza a dibujarse. No es que seas antisocial, es que estás programado para algo más grande. No estás hecho para perderte en lo superficial, sino para construir en lo profundo. No estás diseñado para complacer a todos, sino para conectar solo con los que realmente importan. Y esa diferencia, esa aparente distancia, no es tu debilidad, es la prueba definitiva de tu inteligencia. Lo que muchos no entienden es que tu aparente frialdad no es una barrera, es un filtro, un mecanismo natural que separa lo trivial de lo esencial. Mientras la mayoría corre desesperada por ser aceptada en cada grupo, tú dejas que los grupos se disuelvan solos, porque entiendes algo que ellos nunca reconocerán. La mayoría de las conexiones humanas son frágiles, superficiales, sostenidas únicamente por la necesidad de no sentirse solos. Y esa necesidad es una trampa. Quien depende del ruido para sentirse vivo, tarde o temprano termina vacío. Tú, en cambio, aprendes a respirar en silencio, y eso te da una ventaja que aterra a cualquiera. No te hundes cuando todos los demás caen en la ansiedad del abandono. Y aquí es donde entra un detalle que cambia todo. No es que no quieras pertenecer, es que no quieres pagar el precio absurdo que la sociedad exige para darte un lugar. Te exigen reducir tu mente, disfrazar tus ideas, fingir entusiasmo por conversaciones huecas, participar en un teatro donde nadie cree realmente en lo que dice. Y lo sabes. Cada vez que cedes a ese juego, sientes que pierdes algo de ti. Por eso tu distancia no es un defecto, es una protección. Es la única manera de no traicionar la lucidez que te diferencia. Piensa en cómo reacciona la gente
Cuando alguien rompe el guión, una sola pregunta profunda en medio de una charla banal basta para que el ambiente se tense, para que todos bajen la mirada, para que cambien de tema con torpeza. No es casualidad, es un reflejo de su incapacidad para enfrentarse a lo incómodo. Tú representas esa incomodidad constantemente, incluso cuando callas. Tu sola presencia amenaza con exponer que gran parte de la vida social es humo, y ese humo se disipa en cuanto alguien con claridad aparece. Lo más intrigante es que esta dinámica no solo ocurre en tus círculos cercanos, también se repite a gran escala. Observa cómo se construyen las masas. Todos siguen al que grita más fuerte, aunque no tenga nada que decir. Mientras tanto, las verdaderas ideas, las que transforman, nacen en soledad, en mentes que parecen aisladas. La historia está llena de pruebas, inventores, filósofos, pensadores, todos tachados de raros o incomprendidos en su tiempo, todos convertidos después en referentes inevitables. La inteligencia incómoda primero es condenada y luego es adorada, pero siempre en ese orden. Y aquí aparece la paradoja más brutal. Lo que hoy te critican como distancia, mañana lo recordarán como visión. Lo que ahora te reprochan como frialdad, mañana lo llamarán sabiduría. Pero solo si resistes, solo si no te rebajas al teatro que esperan de ti. Porque la verdadera diferencia entre los que trascienden y los que se diluyen está en su capacidad para soportar esa soledad inicial, ese rechazo inevitable. Lo que nadie dice, porque da miedo admitirlo, es que cuanto más piensas, menos espacio queda para encajar en la multitud. Y eso no es un fallo, es la prueba de que tu camino no es estar en todas partes, sino en el lugar correcto en el momento justo. No se trata de llenar tu vida de contactos, se trata de elegir con precisión quirúrgica a quién permites entrar. Porque al final, la multitud se disuelve, pero las pocas conexiones reales que resisten, esas son las que te acompañan de verdad. Y entonces comprendes algo que la mayoría nunca descubrirá. No eres antisocial, eres selectivo. No estás aislado. Estás entrenando tu mirada para distinguir lo falso de lo auténtico. No estás perdido. Estás afinando la brújula que te llevará mucho más lejos que a todos los que hoy se ríen de tu silencio. Y aquí llegamos al punto decisivo. No se trata de encajar. Se trata de aceptar que tu mente no está diseñada para caminar con la multitud, sino para abrir caminos que otros todavía ni imaginan. Ese es el verdadero motivo por el que te señalan, el verdadero motivo por el que te etiquetan. Porque lo que no entienden, lo que no pueden controlar, siempre les da miedo. Y ahora que lo sabes, la pregunta ya no es si eres antisocial o no. La pregunta es, ¿vas a seguir escondiendo esa ventaja o vas a usarla para construir la vida que realmente quieres? Porque la diferencia entre el que se ahoga en el ruido y el que marca la historia está en una sola decisión: atreverse a ser diferente sin pedir disculpas. Si has llegado hasta aquí, quiero que dejes en los comentarios esta frase: mi silencio es mi poder. Porque eso es exactamente lo que eres. Alguien que transforma lo que otros llaman soledad en una fortaleza indestructible. Suscríbete, porque lo que viene después de este vídeo no es ruido, es verdad. Y nos vemos en el próximo, o quizá no me veas, quizá solo notes mi sombra. Porque recuerda, lo más peligroso no es lo que grita, sino lo que se mueve en silencio.